Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, para terminar con el tema de la CGT, todos sabemos, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con la representatividad y la representación política está en duda en un país en el que estamos siendo representados por un presidente desequilibrado y en el que estamos siendo azotados todos los días por malas noticias porque gobiernan en nuestra contra directamente y nos lo hacen saber y nos desprecian y nos van podando todas las posibilidades que tenemos para expresarnos. Y parte de esa crisis en la que hemos desembocado, yo estoy segura que es una parte de un camino, de un proceso por el que evidentemente hubiese sido 1000 veces mejor que ya tuviéramos más conciencia social, que ya tuviéramos más organización política, que tuviéramos nuevos liderazgos o que recuperáramos alguna posibilidad de justicia, pero las cosas son como son. Uno tiene que pelear la pelea que le toque con los elementos de la realidad que le toque. Entonces, en un momento como este, es muy importante distinguir qué pertenece al anhelo, qué pertenece a una utopía, qué pertenece a un profundo deseo político, y qué es posible, qué es lo que está en nuestras manos. Muchas veces esas cuentas no sirven para nada, porque termina pasando algo inesperado, que a uno le parecía que era imposible que pasara y pasa. Pero eso no se puede planificar, sobre eso no tenemos control. Todo eso de lo que yo estoy hablando tiene que ver con lo genuino y lo espontáneo, ¿no? Con lo planificado y con las trampas que se pueden hacer, porque hay mucha gente que todos estos procesos de los que yo estoy hablando, procesos históricos, no los espera, los imposta, ¿no? Los imposta, los acelera falsamente. Volviendo al tema de la representación, pues estábamos hablando del paro de la CGT, cayó muy mal el tema cayó muy mal porque es la coronación de una falta de representación consuetudinaria. Hace muchos años que esta CGT no representa. Está bien que el movimiento obrero cambió, que el mundo del trabajo cambió, pero seguimos dependiendo de un sueldo, seguimos dependiendo de nuestro trabajo, y si las condiciones del trabajo cambiaron, la representación sindical tiene que cambiar, y tenemos que ver, son ellos los que nos tienen que decir a nosotros cuál es la manera más efectiva de luchar. En realidad estamos lidiando con gente que hace sus negocios personales, como los gobernadores, arregla la suya, ¿no? Porque acá hay un montón de gente que está cómoda. Se los digo yo que estoy muy cómoda. No, vamos a ser claros. Hay gente que está muy cómoda porque tiene toda su vida armada de acuerdo a un esquema de poder. Entonces, estos cambios que uno dice a veces, ¿por qué no sucede más rápido? Y no sucede más rápido porque hay mucha gente que resiste esos cambios, porque tiene la vida acomodada a cómo están las cosas ahora y no quiere que las cosas cambien, porque pierde un laburito acá, un contacto allá, un contratito por el otro lado, un privilegio por el otro lado, eso genera, no se habla de esto muchas veces cuando se habla de política, y pasa todos los días, yo lo veo claramente, que muchísima gente depende de cómo tiene armada la vida, y de ahí salen sus reflexiones políticas. Que puede ser que mucha gente está acomodada en un lugar, no acomodada por acomodo, sino, quiero decir, confortable, con un lugar para habitar, en un lugar porque llegó a ese lugar por genuinos intereses políticos. Yo no estoy diciendo que esos son ñoquis o que no trabajan, no, nada que ver. Tal vez haya, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la libertad para el pensamiento también tiene que ver con la libertad de animarse a soltar algunos beneficios que se tienen, y eso es muy difícil, y por eso a veces los cambios tardan más. Hay cambios que son inevitables y parecen absolutamente
Bueno, inevitable, justamente, van a pasar. Uno sabe que en algún momento eso va a pasar y tarda, porque las condiciones materiales en ese caso están ahí, en ese nudo de gente que no quiere que las cosas se muevan porque toda su vida está armada de acuerdo a eso. Porque somos humanos y porque las grandezas y las pequeñeces se mezclan, porque nadie es perfecto, porque acá hay pocos héroes, ¿eh? Hay pocos héroes y pocas heroínas. Una de ellas está presa, ¿no? Varias de ellas, Milagro y Cristina, comparten, ¿no? Cada una con sus diferencias, pero comparten un mismo destino. También Julio De Vido, hoy vamos a estar hablando de él en el programa, en las condiciones espantosas en las que está pasando una edad en la que tendría que estar por lo menos en su casa, por lo menos en su casa. Bueno, estamos enojados con la CGT, de todas maneras la CTA Autónoma y la UOM ya anunciaron movilización. El paro de la CGT no va a impedir que la gente se movilice. Ustedes fíjense lo antipolítica que es la decisión de un paro sin movilización. ¿De qué nos sirve el silencio si lo que necesitamos es el ruido? Otros son los momentos para el silencio. Otros son los momentos para desaparecer, para que la calle se quede vacía, para encerrarnos. Hay que tener un timing que mucha gente se ve que no tiene porque es dirigente, porque las cosas se dieron así, porque justo en ese momento no había uno mejor. Bueno, busquemos, debe haber. Pero no tiene ningún sentido frente a una monstruosidad como la que estamos viviendo. Frente a bueno, a toda esta barbaridad de la reforma laboral, que saben lo que van a hacer seguramente, les van a quitar el tema de la carpeta médica, porque eso no estaba, digamos. Yo no puedo creer cómo los medios de comunicación también, el gobierno está revisando, está complicado, Bullrich está pensando, hay reuniones de último momento. Mentira, se lo pusieron ahí último momento porque saben que van a chillar y entonces cuando chillen lo que van a sacar es lo de la carpeta médica. No importa que quiten la carpeta médica y a uno no le descuenten si se agarra un cáncer, no importa. Lo que importa es que te quitan el tiempo de vida, eso es lo único que te tiene que importar, que no nacimos para trabajar, nacimos para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sí, pero también para tener tiempo para disfrutar de la vida, para disfrutar de los afectos, para cuidar a nuestros hijos, para estar con quien amamos, para algo creativo. En otros países la gente lo hace, eso quiere decir que se puede. Y esta tragedia que nos viene a contar Milei, que nacemos para sufrir, es que a Milei no se le ocurre otra manera de que nosotros vivamos más que sufriendo, porque que yo sepa él no sufre, la hermana tampoco, nadie del gobierno sufre, ganan muchísima guita, que es la nuestra. Hablando de Milei, ayer fue el Día de los Enamorados, ramos de flores, etcétera. También se cumplió un año, que me interesa mucho más que el Día de los Enamorados, desde que nos enteramos de la estafa Libra. Y por eso decía yo que lo que nos está haciendo falta es un poco de justicia. Con un poquito así de justicia, este tipo vuela por el aire. Con un poquito así, que se animen los jueces y fiscales todavía no corruptos de este país, hay elementos de sobra para que este tipo no ejerza más ese cargo, para el que no está preparado ni capacitado. Escuchemos lo que decía en Radio Con Voz Alcon Adamón, que ustedes saben que a mí, bueno, como a ustedes les debe pasar, no es santo de mi devoción, pero la información que tiene, esta sola información, este dato que da Alcon Adamón, que lo tiene la justicia, que lo tiene los fiscales, pero que no lo toman, y este solo dato alcanza para que Milei no sea más presidente de la Argentina. Lo escuchamos. ¿De dónde sacó Javier Milei el código alfanumérico de 44 letras, mayúsculas y minúsculas y números que era indispensable tener para poder comprar Libra? Dicho de otro modo,
el presidente Javier Milei afirmó en esa entrevista con Johnny Viale que lo único que hizo fue ver en Internet esta operación, este negocio, esta posibilidad, y que lo único que hizo fue copiarlo de una página de Internet, pegarlo en un tweet y postearlo en la red social X. Punto. Esto es lo que él dijo. Y lo que ha salido ya se ha verificado por expertos informáticos que incluso han testificado ante el Congreso argentino, pero también en Estados Unidos. Eso es falso. Porque al momento en el cual Javier Milei difunde ese contrato, ese código alfanumérico, ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna página de Internet, ni en red social, ni plataforma digital, ni nada alrededor del planeta. Con lo cual la pregunta obvia, Rey, ahí es... ¿Quién se lo dio? ¿Dónde lo sacó? Claro, ¿dónde ¿Quién sacó? se lo dio? ¿Cómo se lo dio? ¿Por WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, Mail? ¿Se lo dictó por teléfono? Y en definitiva, ¿por qué Javier Milei decide a una persona que lo contactó como fuere, decide darle una mano y postear esto? Y entonces lo hizo simplemente porque es amigo de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿O hubo una contraprestación? Esas son, si querés, la pregunta madre y las preguntas subsidiarias. Bueno, está claro, ¿no? Está claro que además de haber sido el tuit presidencial, que primero lo negó, después se confirmó que lo era, sin ese código no podía hacer nada. Es tan simple como eso. Por eso nos damos cuenta de que esta causa está mal tratada, mal llevada, está siendo llevada para darle tiempo, está siendo concesiva, le están perdonando la vida cuando no hay ningún motivo para que le perdonen la vida en el sentido judicial, ¿no? Porque el que las hace las tiene que pagar, no sé si lo escucharon, ¿no? Nos encantaría que abandonemos la doble vara y que solo nos digan lo que ellos están dispuestos a cumplir. Esta es solamente la mayor desviación de Milei, pero hay muchas más, sin ir más lejos, un escándalo que estalló hoy y que también provocó una denuncia penal contra Sturzenegger, porque no tienen vergüenza realmente, esto es parte de ese ser estafador, porque lo estafador de Milei no se agota en Libra, hizo Libra porque es un estafador, pero más allá de Libra sigue estafando, estafa cada vez que habla, estafa cada vez que quiere explicar algo, estafa cada vez que da el número de la inflación, estafa cada vez que dice que sacó gente de la pobreza, cada mentira que dice es una estafa. Si no somos nosotros los que todavía tenemos un poco de sentido de la realidad, los que defendemos la verdad. Un dato es un dato, no se puede estar a favor o en contra de un dato, decime el dato. Si me decís mal el dato, me estás mintiendo. Las estadísticas públicas no pueden ser discrecionales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y sin embargo aceptamos y el tiempo pasa y seguimos aceptando y paro pero sin movilización, porque ¿qué puede pasar? Por ahí se arma quilombo y que se arme, querido, que se arme, o que nos vamos a pasar el resto de nuestra vida soportando a estos siniestros. En algún momento algo tiene que pasar. Entonces dejen de contener y de hacer, sobre todo los sectores que tienen, repito, representación, dejen de contener la soga, porque la gente está podrida, por lo menos un desahogo necesita. Yo sé que las fuerzas de seguridad son intimidantes, ya sé que no queremos poner el cuerpo, que otra vez la sangre la ponga el pueblo, lo sé y lo comparto, pero vamos a quedarnos 10 años esperando que estos tipos implosionen. Son mucho más vivos que nosotros, en ese sentido. Tragan bilis con mucha más facilidad que nosotros, así que no estemos tan seguros de que estos van a terminar implosionando como Fabián Vena en Resistiré. Ojalá, pero mientras tanto tenemos que hacer cosas contundentes que no estamos haciendo. Esperemos que poco a poco nuestra conciencia se vaya solidificando y que entendamos
que esto de que no hay plata siempre fue una mentira. El dato que les iba a decir, que hoy provocó una denuncia penal, son los 114 millones de pesos que obtuvo la mujer de Sturzenegger para dar clases de inglés en la Cancillería, donde si no sabes hablar inglés perfectamente no te dejan entrar. Déjense de joder con el no hay plata. Plata hay para lo que a ustedes les conviene, y para lo que no les conviene no hay. Así que no hay plata, no lo aceptemos más. Que no nos entren los oídos. Es él el que se tiene que ocupar de ver de dónde saca la plata, no nosotros decirle a él. Porque si le tenemos que decir, bueno, tenemos un montón de ideas para decirle cómo ahorrar plata. Deja de pedir el 3%, Karina, a ver si nos alcanza para algo. Ya venimos.